Aquí vemos que se invocó. Esperaremos unos minutos. Todo. Del tiempo que se demoró en ejecutar, de cuánto se demoró en ella. Muy buenas a todos, espero que se encuentren súper bien. Hoy tendremos un nuevo video que estoy encantado de sacar esto porque no hay nada sobre esto en español. Y vamos a hablar sobre la observabilidad de agentes en N8N con Lang-Smith. ¿Qué es lo que ocurre? Acá como tal tengo el ciclo del desarrollo del software. Decidí adaptarlo pues a N8N porque también es altamente replicable. Y es que está pasando algo que les aseguro que el 99.9% de la gente no está haciendo. Y es el mantenimiento de los agentes. O sea, yo lo llamo observabilidad. Porque una cosa es hacerle el mantenimiento rutinario, ¿cierto? Pero otra cosa es mirar el agente, cómo se comporta por dentro. Y eso se refiere a observabilidad de agentes. Medir cuando invoca funciones, cuántos tokens consumió y otros muchos parámetros que ahorita ya vamos a ver. Ya eso añadido de que el MIT hace unas semanas sacó este fabuloso reporte de que el 95% de los proyectos de GenAI fracasan. Y claro, tiene toda la razón. Si nadie implementa lo de observabilidad, tiene todo el sentido que estos agentes fallen, porque tú cuando usas un agente de inteligencia artificial es como si por dentro hubiera una caja negra. Tú no sabes, tú no sabes cómo se comporta, qué funciones invoca, cuánto consumió y todos esos temas. Y por eso es que temas como estos, con la medida del tiempo, van a ir cobrando mucho más valor y mucha más relevancia para los desarrollos en 8N. Aquí me apalanco de frases de gigantes como tal. El software está en constante cambio. Monitorearlo es esencial para anticiparse a los problemas. Tú cuando implementas monitoreo te evitas un problema a futuro de cuando estos agentes alucinen por debidas razones, ya sea, bueno, eh, errores en una invocación o una mala estrategia de prompting y otras enésimas razones. Lo que no se mide no se puede mejorar, de Peter Drucker. Y por último, la observabilidad no es un lujo, es la base de la confiabilidad. Ustedes con esto le pueden entregarle datos a los clientes de por qué está fallando, incluso anticiparse a los errores, que es muchísimo más premiado. Como les comenté al principio, vamos a usar LangSmith. LangSmith es de la familia de LangGraph de LangChain, que son frameworks de Python con los cuales se hacen agentes a código. Importante acá, ustedes acá para poder implementar esto requieren una versión self-host de N8N. No, si tienen la versión cloud, no pueden hacer esto. Ya en próximos videos, pues la idea es mostrarles otras alternativas que tienen. Y ya con esto, espero que al final de este pequeño tutorial, pues ustedes ya puedan tener algo como esto, con mayores datos, medición de tiempos. Todo esto se traduce a datos para que ustedes puedan tomar decisiones de cara a los clientes. Perfecto. Entonces, para comenzar, vamos a entrar a LangSmith y ustedes ya se introducen con su correo electrónico. Yo como tal ya estoy introducido, entonces básicamente ustedes tienen esta interfaz. LangSmith más que todo se presta para todo este tema del monitoreo, de los estados de los prompts. Yo en concreto me enfocaré en el tema, pues como tal, del monitoreo de los agentes. Pero si quieren saber mucho más, pues esta página la dejaré en los comentarios para que la puedan ver a más detalle. Una vez ustedes estén acá, nos iremos a la parte de Tracing Projects en la parte superior izquierda y le damos a New Project. Ya ustedes tienen estas credenciales por configurar que deben de poner como variables de entorno en su servidor. Entonces yo voy a copiar esto, me voy a EasyPanel, que es en mi gestor, ¿cierto? Donde tengo instalado N8N. Voy a pegar esas variables y le borro la palabra export, ¿vale? Voy a dejar esto así. Básicamente haré el cambio de la API key de OpenAI, que yo por acá lo tenía configurado. Y también el API key de Land Smith. ¿Ustedes cómo sacan eso? Ustedes se vienen por acá, se van a Settings en la parte de abajo en la izquierda y le dan a API key en la parte superior derecha. Le ponen, bueno, seleccionan en cuál ambiente de trabajo, que nunca expire, le ponen un nombre
y le dan a crear. Ya una vez lo tienen, lo copian y lo pegamos en nuestras variables de entorno. Lo pegan, le damos a guardar y voy a darle a deploy de nuevo. Esperemos que vuelva y cargue porque seguro se quedó pegado. Ahora sí, le damos a guardar, le damos a deploy y vamos a esperar unos minutos. Antes de seguir, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Espero subir contenido muy relevante, muy único que no está en los demás canales por temas de monitoreo, observabilidad, gestión de cambios en torno a N8N y herramientas pues similares como tal, de todo el ecosistema sobre AI. Y también, si les interesa, pues tengo una consultora de inteligencia artificial en la cual ayudamos a empresas a que se vuelvan AI First Companies. Entonces, si a ti te interesa o conoces a alguien al que le interese esto, pues dejaré el enlace en la descripción. Se me olvidó comentar el tema de los precios en Langsmith. Como tal, trae 5.000 ejecuciones gratuitas. Me parece una capa suficientemente buena para desarrolladores, para pruebas, pero para temas de producción siento que se queda un poco a cortas. Lo que sí me parece un muy buen costo es que por cada 1.000 ejecuciones cobra $0.5, lo cual no me parece un costo nada malo, la verdad. Y ya luego están los planes, el Plus y el Enterprise o el de Startup, que claro, trae muchas más ejecuciones y trae muchas más funcionalidades. Volvamos al video. Ahora bien, esto ya quedó listo. Lo vamos a abrir. Yo como tal aquí ya tenía la instancia abierta, le haremos a recargar y eso es todo. Es simplemente esta configuración. Ustedes se preguntarán, Luis, ¿no necesito poner algún nodo de LangChain o algo por el estilo? No es necesario, porque esta configuración lo que hace de Langsmith es que por defecto te hace la trazabilidad de todos los agentes que tú tengas en este servidor de N8N. Entonces ahora pues haremos una prueba. ¿Cierto? Nos iremos otra vez a la parte de tracing, ¿cierto? Vamos a esperar acá y voy a hacer una invocación. Hola, ¿cómo vas? Ahí se está invocando y nos iremos acá y esperaremos unos minutos a que Langsmith pues agarre esa invocación. Permítame unos segundos que hubo un error. Vamos a ponerla aquí rápidamente. Perfecto. Vale, entonces ahora que ya está todo configurado, vamos a invocar, vamos a mandar una petición. Vale, vamos a poner esto y vamos a esperar acá a que lo capture, a que Langsmith capture esa invocación. Aquí vemos que se invocó, esperaremos unos minutos. Vean, si ven que aquí ya apareció 4:23 pm, son las 4:24. Ahí vemos como el primero, vean lo importante de esto, como vieron que al principio me falló esto, me lanzó un error de OpenAI, vemos que él también tiene trazabilidad de eso. Ahora bien, acá corrimos la segunda invocación y vemos que ustedes pueden tener trazabilidad completamente de prácticamente todo. Del tiempo que se demoró en ejecutar, de cuánto se demoró OpenAI, de cuánto se demora cada tool en hacer su investigación o su consulta. Y por acá tenemos temas de los tokens, de la latencia y más temas de la entrada, de la salida, del historial de los mensajes, que son todos estos datos pues influyen a la toma de decisiones que ustedes vayan a tener en el día a día. Y para completar, Langsmith tiene una documentación de la API muy interesante. Vemos que tiene acceso a todas estas funcionalidades, entonces ustedes fácilmente pueden acceder a algún endpoint de estos y consultar ya sea el estado, claro, del monitoreo y hacer toda esa trazabilidad de los agentes en nuestros servidores de N8N. Eso sería todo, espero que les haya encantado este video. Quedo abierto en cualquier duda que tengan en los comentarios y cuéntenme cómo les pareció y cómo les va implementando esto en sus servidores de N8N.